Un saludo, apreciados estudiantes. Como les había mencionado durante la sesión presencial, vamos a hacer una explicación muy general de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de un tema tan delicado como jurisdicción y competencia. El objeto de esta explicación es fijar algunos elementos conceptuales básicos, lo cual obviamente no los exime a ustedes de la revisión bibliográfica que les corresponde. Recomiendo especialmente, por ejemplo, la explicación que trae Miguel Enrique Rojas en su libro Lecciones de Derecho Procesal Civil, tomo 2, sobre el tema. Pero vamos a fijar algunas particularidades de manera que a ustedes les quede un poco más fácil adentrarse en la realización de algunos ejercicios prácticos que vamos a realizar en el aula de clases. En primer lugar, cuando se habla de la jurisdicción en términos genéricos, recuerden ustedes que estamos hablando de esa potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Y constitucionalmente esa potestad recae únicamente en las altas cortes, obviamente, que son la cabeza de la jurisdicción constitucional, de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el Consejo Superior de la Judicatura, que como ustedes bien saben, tiene esa doble función, tanto de control disciplinario como de direccionamiento administrativo de la rama judicial. Y obviamente la Fiscalía General de la Nación, que es en cuya cabeza se encuentra el ejercicio de la acción penal en representación del Estado en los procesos penales. Y es solamente a este grupo de entidades a los que les corresponde esa facultad de administrar justicia. Sin embargo, a raíz de varios movimientos que en materia de actualización de la idea de acceso a la administración de justicia se empezaron a generar en América Latina hacia finales de los años 80 y que en Colombia se vienen a consolidar a partir de 1991, recuerden que tenemos la posibilidad de que en algunos casos, algunas autoridades administrativas, ahorita vamos a ver cuáles, ejerzan funciones jurisdiccionales, es decir, hagan las veces de jueces, y también que excepcionalmente los particulares tengan esa facultad de administrar justicia, que es lo que ocurre en el caso de los conciliadores y de los árbitros que forman parte de un tribunal de arbitramiento y que pues obviamente ustedes van a tener la oportunidad de van a tener la oportunidad de estudiar con mucho más detalle en sexto semestre. Entonces, cuando hablamos en Colombia del término jurisdicción, se está haciendo referencia a eso precisamente, a esa facultad de administrar justicia, de resolver los conflictos con la autoridad que conceden solamente la Constitución y las normas procesales del caso. Y entonces ese tema de la jurisdicción, que ustedes ya conocen desde la teoría general del proceso, nos obliga a aterrizar en una rama o en una especialidad de esa jurisdicción, que es la jurisdicción ordinaria. De hecho, si ustedes consultan a Miguel Enrique Rojas, por ejemplo, él hace una aclaración que es muy importante. Fíjense que nosotros siempre decimos que jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Sin embargo, cuando en Colombia se habla de jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional, jurisdicción de lo contencioso administrativo, el término jurisdicción de pronto no se está utilizando bien ahí. Lo que podríamos llamar es más bien la especialidad en materia de lo contencioso administrativo, la especialidad en materia constitucional, y en el caso de la jurisdicción ordinaria, pues la jurisdicción ordinaria, como el mismo nombre lo indica, lo que es ordinario es porque no tiene nada de especial. La jurisdicción ordinaria hace referencia a aquellos asuntos que no son de conocimiento de ninguna otra especialidad. ¿Cuándo sabemos que un asunto debe caer o debe ser de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria? Pues cuando, atendiendo a las particularidades del caso, no podemos ubicarlo ni en la especialidad, digámoslo así, de
la justicia de lo contencioso administrativo, porque resulta que no hay una entidad pública de por medio, o cuando no corresponde a asuntos que son de la envergadura y de la competencia de la Corte Constitucional, que pues ustedes obviamente ya por derecho constitucional colombiano saben perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, cuando nos vamos a mirar la estructura que tiene la jurisdicción ordinaria en Colombia, tenemos que partir por la cabeza, digámoslo así, el órgano de cierre de esa jurisdicción ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia. Y esa Corte Suprema de Justicia está integrada por varias salas. Está las salas de asuntos civiles y de familia, está la sala de asuntos laborales y está la sala de asuntos penales. Obviamente, para efectos del estudio que nosotros vamos a hacer durante este semestre, pues nos vamos a concentrar en el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria, pero refiriéndonos siempre a la sala civil familia. Entonces, ese organismo de cierre, de alguna manera, que es la Corte Suprema de Justicia, se entiende es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo llega un asunto allá? Básicamente por dos razones: vía recurso extraordinario de casación o vía recurso extraordinario de revisión, asuntos que pues ya un poco más adelante vamos a revisar con más detalle, y eventualmente pues claro está aquellos asuntos en donde la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre alguna acción de tutela. Siguiendo en esa jerarquía, encontramos después a los tribunales superiores del Distrito Judicial. Esos tribunales superiores del Distrito Judicial se encuentran ubicados a lo largo del territorio nacional, en número que oscila más o menos entre 32 y 33. En este mapa, por ejemplo, podemos encontrar cómo, habíamos mencionado en la sesión presencial, en algunos departamentos, como el caso de Santander, el caso de Antioquia, el caso de Cundinamarca, el caso del Valle del Cauca, encontramos dos distritos judiciales en un mismo departamento. ¿Esto por qué? Porque hay departamentos, el caso de Norte de Santander también, hay departamentos en donde tanto por la complejidad de su funcionamiento en lo social, en lo político, en lo económico, como también por la extensión. Pensemos por ejemplo en el caso de Santander, que es un departamento que tiene muchos municipios y que tiene pues la verdad una complejidad bastante interesante por el tema de la cercanía con el Magdalena Medio, el tema con la cercanía con departamentos que tienen frontera con Venezuela, etc. Al guardar una complejidad especial, pues ha hecho que en esos departamentos existan dos distritos judiciales. Esos tribunales superiores del distrito judicial pues están también conformados por diferentes salas: sala penal, sala civil familia y sala laboral. Para efectos de nuestro estudio, obviamente, nos vamos a centrar en cómo funcionan las salas civiles y de familia de esos tribunales superiores del distrito judicial. Habíamos alcanzado a mencionar en la sesión presencial cómo llama muchas veces la atención el hecho de que no en todos los departamentos existen tribunales superiores de distrito judicial. Se dan cuenta, por ejemplo, en esta zona del país no existe. Ojo, eso no quiere decir que en estos departamentos no existan jueces. Claro que hay jueces, pero son departamentos que por condiciones históricas, por condiciones políticas, por condiciones económicas, en estos departamentos no se ha podido constituir la figura de los distritos judiciales. Entonces, por eso son departamentos en donde, si bien encontramos jueces civiles del circuito, jueces de familia y al menos en cada municipio un juez municipal o un juez promiscuo municipal, no vamos a encontrar tribunales superiores del distrito, y por eso lo que ha hecho el legislador desde la Ley 270 de 1996 en adelante ha sido ubicar esos municipios
en un distrito judicial con el cual se guarde cierta cercanía. Esa es la razón de ser de las líneas que ustedes ven acá. Recuerden lo que decíamos en clase. De la misma manera en que territorial y administrativamente Colombia se encuentra dividido en departamentos, en distritos y en municipios, desde el punto de vista judicial también estamos divididos bajo la figura de los distritos judiciales. Y cada distrito judicial tiene una cabeza que es el respectivo Tribunal Superior del Distrito. Bajando en esa jerarquía, dentro de cada distrito judicial tenemos distintos circuitos, es decir, una subdivisión dentro del distrito respectivo. Entonces esa es la razón por la cual nosotros hablemos, por ejemplo, del caso de Bucaramanga. Bucaramanga tiene un Tribunal Superior del Distrito Judicial y a ese distrito judicial de Bucaramanga le pertenecen algunos circuitos. Por ejemplo, el circuito de Bucaramanga, por ejemplo, el circuito de Barranca Bermeja, por ejemplo, el circuito de San Vicente de Chucurí. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de San Gil, que es el otro distrito judicial que tiene Bucaramanga, pues es un distrito judicial que tiene también jueces civiles del circuito de San Gil y de otros municipios aledaños. En el caso de los jueces de familia ostentan para todos los efectos, y esto nos va a resultar clave cuando estemos resolviendo, por ejemplo, el tema de quién debe desatar un recurso de apelación. Los jueces de familia para todos los efectos tienen la categoría de jueces del circuito. En el camino nos vamos a encontrar con que si bien en muchas ciudades, en muchos lugares existen jueces civiles del circuito, no en todos existen jueces de familia. Y en algunos eventos nos vamos a encontrar con que los jueces civiles del circuito cumplen también funciones que en principio deberían cumplir los jueces de familia. Y en el último escalón de la categoría encontramos a los jueces civiles municipales, jueces promiscuos municipales y a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, los llamados jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, que para todos los efectos ostentan esta misma categoría, este mismo nivel. ¿Por qué existen jueces municipales y promiscuos municipales? Porque la intención, y esto es algo que de hecho se cumple en este momento, es que en cada municipio del país exista al menos un juez, por lo menos un juez. Puede ser un juez promiscuo municipal. Recuerden que cuando se llama promiscuo municipal quiere decir que conoce de asuntos civiles, de asuntos penales y de algunos asuntos de familia. O existe por lo menos, hay municipios por ejemplo que tienen un juez civil municipal y un juez penal municipal. ¿De qué depende? Insisto, de la extensión que tenga el municipio, depende de su ubicación, de las posibilidades de acceso que tenga, etc. Y asimismo, si miramos el artículo 24 del Código General del Proceso, nos encontramos con la atribución, que esto se hace desde la Ley 1285 del 2009, la atribución que se hace a algunas autoridades administrativas en materia, por ejemplo, de temas de la Superintendencia de Sociedades, temas de competencia y consumo, temas de competencia desleal, etc. Violación de derechos de autor. En algunos eventos la Superintendencia Financiera también hace las veces de juez sobre ciertos asuntos muy específicos del tema financiero, etc. Entonces, esto de alguna manera nos dibuja un panorama general de cómo está distribuida y de cómo está organizada la jurisdicción en Colombia. Un poco más adelante vamos a empezar a mirar es cómo, teniendo este panorama, nosotros tenemos que empezar a entender la dinámica que nos permita determinar cuándo, cómo y por qué un asunto
es de competencia o de conocimiento